Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Yo Participo. Gracias por estar junto a nosotros. La semana pasada estuvimos abordando el tema de la inseguridad y qué relación existe entre violencia, justicia e inseguridad. Escuchamos en varias oportunidades las declaraciones que en ese momento decidimos compartir con ustedes, que había otorgado el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni. Una voz indicada para hablar sobre la percepción que tiene la justicia de la justicia. Había manifestado conceptos muy interesantes a tener en cuenta porque es lo que sucede en todo el país. Había planteado Zaffaroni que en realidad el problema de la inseguridad afecta principalmente a aquellos que menos fuerza tienen de hacer frente a los problemas. Porque aseguró que en la cárcel están los más desprotegidos, los menos poderosos, porque los delitos son a veces efectuados por personas poco inteligentes. Los que son inteligentes saben evadir a la justicia, o en su defecto, toda vez que hay un requerimiento para asistir a la justicia, saben cómo actuar, o al menos tienen más recursos. Pero el delito está en todos los estratos sociales, el nivel alto, medio y bajo. Se ve hoy más en el nivel bajo. Decidimos nuevamente hablar del tema inseguridad, pero en este caso para hacer precisamente hincapié en los motochorros. Y va a coincidir conmigo porque no podemos evadir el tema teniendo en cuenta que en Montecarlo, usted va a decir, se ha registrado un solo caso. Sin embargo, son dos los casos recientes que han ocurrido en al menos 2 meses. Y ya nos vamos a meter en ese tema. En principio, les voy a presentar el spot que nos introduce a este tema y que habla en algún sentido de la injusticia, de los efectos que provoca en la sociedad, de las inquietudes que genera y de cómo nosotros como ciudadanos intentamos sobrevivir con cierta tranquilidad en este mundo que no sabemos a veces qué va a suceder, porque las calles están inundadas de delincuentes o de personas que buscan como estilo de vida lo fácil quizás. Y en Montecarlo esto se siente cada vez más. Este es el spot de presentación sobre el tema inseguridad y vamos a tocar hoy el tema motochorros. Inseguridad en la Argentina. Una realidad, no una sensación. Todos los días, miles de argentinos son víctimas de hechos de inseguridad. Robos, hurtos, secuestros, asesinatos. Somos libres y no podemos recorrer las calles libremente. Miles de argentinos viven tras las rejas de sus casas. Miedo por lo que le pueda pasar a sus hijos, a sus padres, hermanos, a sus amigos. Así no podemos seguir viviendo. Rogamos que esto jamás te suceda. Bueno, en este spot, que es un tanto fuerte, estoy seguro que usted ve las imágenes y es un poco que genera cierta susceptibilidad. Sin embargo, es lo que sucede en el país. Y decidimos poner esta presentación porque, bueno, hace algún tiempo observábamos los canales de aire que reflejan la situación de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de las grandes urbes de nuestro país, y a diario son títulos los hechos de secuestros, de asesinatos, homicidios, robos, motochorros, y parecía ser que eso sucedía únicamente en Buenos Aires o en esos lugares. Sin embargo, ya tenemos en la provincia de Misiones varios casos, y en Montecarlo también. De hecho, si nos referimos en materia de inseguridad y de delitos, para reflejar lo que sucede, por ejemplo, en Posadas, tenemos que reconocer que, por ejemplo, los motochorros actúan cada vez con más frecuencia y pocas veces son detenidos. Y no solamente en Posadas, de a poquito comienzan a expandirse a las grandes ciudades que tenemos en la provincia de Misiones, Oberá, El Dorado, Puerto Iguazú y Montecarlo también. Tenemos que hablar de los motochorros porque es el tema que hoy nos preocupa. Y tiene mucha relación con lo que sucede con las motocicletas que tenemos en Montecarlo. Hay muchas que han sido secuestradas, hay otras tantas que fueron secuestradas y que evidentemente fueron robadas, que permanecen en el corralón municipal. Y vamos a establecer esta relación con los motochorros porque usted va a pensar, bueno, hubo 2 casos, las denuncias fueron efectuadas hace pocos días. Sin embargo, son 3 los casos más evidentes que tenemos acerca de motochorros. Y ya les voy a contar por qué. Y tenemos que hablar de los motochorros porque en Montecarlo, después
que la policía tomó la decisión de realizar un operativo de control exhaustivo en diferentes barrios y también en el centro de nuestra localidad, el resultado arrojó en tan solo días alrededor de 38 motocicletas secuestradas y alojadas en el corralón municipal. Cifras que asustan, porque la cantidad de motos que circulan en Montecarlo se vieron afectadas, y no solamente por presentar algún tipo de infracción al momento de conducir, no llevar cascos puestos y demás. Muchas motocicletas no tenían papeles, en algunos casos estaba adulterada la denominación del chasis y del motor. Y sobre este tema vamos a compartir la entrevista que en ese momento daba a conocer el oficial Milciades Benítez sobre la cantidad de motos secuestradas en Montecarlo en tan solo una semana. Sí, en lo que va de la semana tenemos un total de 38 motocicletas secuestradas. En este momento el jefe de la División Comando Radioeléctrico ha sido designado como para verificar el número de chasis, motor y dominio colocado de estas motocicletas que se encuentran resguardadas en el corralón de la municipalidad de acá de Montecarlo. Estamos teniendo resultados positivos en razón de que ya nos han informado de que algunas de ellas resulta ser sustraídas en otras localidades y también acá en Montecarlo. Bueno, imagínese, casi 40 motos secuestradas en tan solo una semana. ¿Qué está pasando en Montecarlo? Es decir, muchos se preguntan, ¿realmente la policía necesitaba comenzar a desplegar un operativo de control exhaustivo de estas características? ¿O simplemente en tan solo una semana ya contaban con información, lo que les permitió a los efectivos policiales poder dar con éxito este operativo y secuestrar esta cantidad de motocicletas? Evidentemente hay una irregularidad considerable. Está bien, la policía actuó no solamente en el centro, sino estuvo en diferentes barrios de nuestra localidad. Imagínense que de las 38 motos secuestradas, muchas tenían una adulteración o en el chasis o en el motor. Y esto indica, indefectiblemente, que la moto era robada. Hay una ordenanza que faculta al Ejecutivo Municipal enviar a remate a todas estas motocicletas que están hace años alojadas en el corralón. Sin embargo, es un proceso lento y tampoco es fácil. No porque la gestión municipal no tenga la capacidad suficiente para poder desarrollar la gestión, sin embargo, porque la justicia a veces tiene su tiempo. Vamos a compartir ahora el tema central de la edición de hoy, porque de a poco nos involucramos en los motochorros. Bueno, en Posadas, hace unos días, unos motochorros le robaron a una mujer de 64 años 7.000 pesos. Ocurrió en la Costanera, se dieron a la fuga, pudo ser detenido uno de los ladrones, pero el dinero no apareció. Hace unos días nada más, un sábado, en horas de la tarde, motochorros actuaron en Montecarlo. En un principio se robaron una cartera, después volvieron a actuar y se robaron un teléfono celular. Nosotros automáticamente decidimos dialogar con el comisario Héctor Araujo porque nos preocupa esta situación, ya teniendo relación con la cantidad de motos secuestradas y muchos que no tienen papeles, no se sabe la procedencia ni quién es su propietario y evidentemente muchas eran robadas. Porque los motochorros no siempre utilizan sus motocicletas, roban una moto y cometen el delito de arrebato. Bueno, Araujo explica lo que sucedió, pero llama la atención a la sociedad a que toda vez que circulan por la vía pública presten atención al momento de utilizar su teléfono celular. No es un detalle menor. Esto decía Araujo. Tuvimos dos hechos con la modalidad de motochorro que está llegando también a nuestra localidad. Previendo ya estas cosas, durante la semana pasada nosotros realizamos distintos operativos donde se sacó de circulación alrededor de 37 motocicletas. Una de ellas fue identificada ya y registra pedido de secuestro en la localidad de Puerto Rico. Las demás se están verificando y pedimos especialmente a la población que tenga en cuenta estos hechos que están ocurriendo acá en esta localidad ahora. El día sábado hubieron dos hechos, uno un arrebato de una cartera y otro un arrebato de un celular, que por las características descritas de los denunciantes serían las mismas personas. Personal de investigaciones está realizando las tareas pertinentes para identificar a esta motocicleta y sus ocupantes. A bordo de una motocicleta, dos personas, las dos usan cascos
y se detienen al costado de la persona que va caminando en la vereda o por cualquier lugar de la vía pública y tratan de arrebatarla, tanto la cartera como o algún objeto que tenga en la mano. Más que nada, al tener cuidado, ¿no es cierto?, con ir manipulando un teléfono celular en la vía pública. Lo que dice Araujo con relación a los motochorros, 2 casos en tan solo un día, no pudieron encontrar a los responsables, es preocupante porque también el comisario reconoce que los ciudadanos tenemos que tener cuidado. En el programa anterior ya habíamos asentado la base de que Montecarlo no va a tener esa seguridad ni tranquilidad que supimos tener años anteriores, donde dormíamos con la ventana abierta, salíamos sin llavear la casa, dejábamos el automóvil estacionado en cualquier lugar sin activar la alarma o sin ponerle llave. Eso hoy prácticamente es imposible de hacer, teniendo en cuenta cómo se delinque en Montecarlo. Claro, usted me dirá, estos fueron los 2 casos de motochorros que tenemos en nuestra localidad, el tema es preocupante, pero no. Vamos a hacer un poco de memoria. Hay un antes y un después, indudablemente, del caso Gnot. El hecho delictivo, robo y asesinato que conmocionó a nuestra localidad, terminó con una marcha convocada por el Foro de Seguridad Vecinal. Pero antes de eso, ¿recuerdan ustedes el negocio de Carlos Schwartz, que queda en inmediaciones de la fábrica de té? Un día de semana, a la noche, también actuaron los motochorros, pero con esta modalidad. Utilizaron una moto, 2 delincuentes, en horas de la noche, donde prácticamente en ese horario, donde falta iluminación, donde no hay mucho movimiento, bajó uno de los delincuentes sin sacarse el casco y amenazó a punta de pistola a Carlos Schwartz. Le exigió le entregue el dinero, la recaudación del día. Carlos Schwartz no sabemos ni entendemos cómo hizo para hacerle frente a este delincuente, forcejearon. Por fortuna no terminó mal, el delincuente termina huyendo. ¿Cómo? Claro, su compañero en la moto lo estaba esperando a la salida del negocio. Y así se escaparon. Este fue el primer caso que pasó un tanto desapercibido, porque la forma en que actuaron los motochorros no fue de arrebato, pero utilizaron una moto, porque es el medio más fácil para poder huir. Vamos a escuchar las declaraciones que otorgó días más tarde Carlos Schwartz. Cabe aclarar que después de esta situación el Consejo Deliberante ha solicitado al Ejecutivo Municipal instrumente las acciones necesarias para iluminar más esa zona, porque está claro que es una zona bastante oscura, donde hay movimientos y siempre hay concentración de personas, sobre todo durante la noche, y hace que la gente o el vecindario no se sienta seguro. A ver qué nos decía Carlos Schwartz en torno a este delito que le tocó vivir, motochorros que lo atacaron. Yo estaba exactamente en este sitio acá, ingresa una persona con un casco en la cabeza, en forma veloz, y a raíz de eso es como que yo percato que esa persona entra con el fin de asaltar el local. Y eso me da que yo es como que tiendo a salir escapando y retrocedo. Y cuando retrocedo me da tiempo para empezar a forcejear con el malviviente, y la cual estuvimos acá revolcándonos por el piso hasta llegar afuera de la puerta, siempre con sujetando el arma y la mano del malviviente. Y al llegar a la vereda afuera, fue en el momento en que yo me caigo y él también que se cae en el suelo, y yo consigo sacarle el arma y también se le cae el casco. Y en eso ya, en ese momento, había vecinos que vieron la situación y llamaron a la policía. No habrá pasado 30 segundos y realmente hay que agradecer el rápido accionar de la policía, ya que acudieron al momento, pero como este señor estaba aparentemente con un cómplice que le estaba esperando en la esquina, se subieron a moto y lograron escapar. Te da como una sensación de impotencia y bronca, pero no sé, es la reacción que uno saca en el momento, o sea, algo impensado, que la reacción que uno tiene. Esto nos decía Carlos Schwartz, y por eso les aclaraba que en realidad no se trata de 2 casos. El primero de todos fue este. Terminó relativamente bien, podría haber terminado muy mal, porque aparte estaban armados. Este es otro detalle que hay que tener en cuenta. Los motochorros a veces van armados.
Vamos a compartir una pausa, por supuesto tenemos más para hablar, después les vamos a contar lo que sucede en el Corralón Municipal y también cómo actúan los motochorros, porque no solamente delinquen en negocios y a la gente que está caminando por la vía pública, actúan de otra manera. Pausa y enseguida regresamos. La Cooperativa de Electricidad de Montecarlo no realiza reparto a domicilio, ni en forma directa, ni a través de terceros, de gas en garrafas solidarias a 16 pesos. Únicamente las vende en mostrador en las sedes de la Cooperativa en Montecarlo, Puerto Piraí y El Alcázar, y en la sucursal Caraguataí de la Cooperativa Agrícola. Yo decido sobre mi destino. Yo decido sobre mi historia. Yo decido sobre mi selva. Yo decido sobre mi cultura. Yo decido sobre mi vivir. Yo decido sobre mi futuro. Yo decido sobre mi futuro. Nosotros decidimos. Consulta popular sobre represas Misiones 2014, del 20 al 26 de octubre. Informate y participa en www.consultarepresas.org.ar. Soy Rulo Bregañolo, pertenezco al Grupo Ecologista Cuñapirú, organización miembro de la Mesa Provincial No a las Represas, y te invito a que te sumes a esta gran cruzada en defensa del río Uruguay y sus pueblos. Partiremos el 29 de septiembre desde el soberbio Misiones hasta Garruchos, Corrientes, y visitaremos los pueblos costeros del río Uruguay brindando información acerca de por qué decimos no a las grandes represas, y también invitaremos a que participen a la consulta popular que se llevará a cabo desde el 20 al 26 de octubre en la provincia de Misiones. Motochorros, sí, parece mentira, pero de eso tenemos que hablar en Montecarlo. Bueno, no le podemos responsabilizar sobre estos delitos a la policía. Está claro que también hacen lo que pueden. Ocurre que la modalidad de delitos hoy en día está tomando caras distintas. Es como que se adecúan a la realidad y cuando se dan cuenta que un delito ya no es negocio porque la policía o la comunidad sabe que sucede, buscan otra metodología y así va mutando el delito. Pero el tema de los motochorros es para tener en cuenta. Tuvimos 3 casos, la idea es evitar que siga sucediendo. Responsabilidad tendrá la policía, por supuesto, y también de alguna forma la municipalidad, toda vez que haga un control exhaustivo de las documentaciones, de los papeles que habilitan a que una persona pueda circular en motocicletas. Bueno, iniciaron este trabajo y el resultado fue positivo. Imagínense que hay más de 40, no sé, debe haber por lo menos 80 motos alojadas en el Corralón Municipal. Nosotros estuvimos ahí, dialogamos con Juan Carlos Encina, tienen un grave problema. En principio porque los propietarios de las motos muy pocas veces, por motus propios, se acercan a regularizar su situación. En la mayoría de los casos tienen que hacer una notificación, insistir para que se acerquen y buscar regularizar el tema. Por otro lado, esto genera que ocupe un lugar o un espacio físico el vehículo. Bueno, de todas formas igual se le aplica una multa por cada día que pase el vehículo detenido en el corralón, pero evidentemente tampoco esto está generando soluciones. Hay motos que evidentemente ya no van a ser retiradas por sus propietarios, ya hace años que están ahí. Pero bueno, vamos a escuchar a Encina a ver qué nos dice con respecto a este tema y de paso ustedes también pueden observar cómo está el Corralón Municipal, así realmente toman conocimiento y dimensión de lo que sucede. Estamos hablando, en su momento cuando recién ingresaba, mandé un informe, teníamos 45 motos, sí en total, y más, y después nos se fueron sumando todas las que fuimos secuestrando, que fíjate que en la última semana prácticamente casi 40 motos otra vez. Entonces es más o menos alrededor, un dato aproximado, no específico, estamos hablando de 80 motos por ahí que tenemos. La que están en este lugar justamente son los motovehículos que se secuestraron en su momento y ya están hace determinado tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, las personas en algún momento se han acercado a hablar, a regularizar su situación, no pueden, ¿sí? Y lo abandonan. También hay otro inconveniente que todavía tengo muchísimas infracciones que se elevaron al juzgado, año 2009, 2010, 2011, que todavía no tienen una sentencia. En el año pasado, en agosto, la ordenanza 4413 habilita al municipio, ¿sí? Para que se subaste o se remate, ¿sí?
¿sí? El tema es que hacer una subasta, un remate, trae todo un procedimiento que no es fácil de cumplimentar. Sí, a nosotros en realidad nos convendría, por una cuestión de espacio y también de contaminación, obviamente, bueno, darle una solución definitiva a eso. Pero como te digo, o sea, tampoco podemos tomar decisiones arbitrarias cuando estamos hablando nada más y nada menos que de una propiedad de alguien. Esto pasa en el corralón municipal. Por supuesto, los controles van a continuar. Hay un operativo que se desarrolla en toda la provincia de Misiones que se denomina Fin de Seguro. Son controles exhaustivos que evidentemente están bien efectuados porque la idea es tratar, en principio, de prevenir, teniendo en cuenta que durante los fines de semana hay consumos de alcohol, la gente sale más, salen más los jóvenes, andan a mayor velocidad. Entonces, lo que buscan hacer es instalar puntos de control en diferentes zonas de cada ciudad y de esa manera ir controlando o previniendo. ¿Qué pasa con las motos? Bueno, en la mayoría de los casos, las pocas motos que tienen seguro lo tienen solamente contra tercero. Las pocas motos. Debe haber un 10% de las motocicletas que circulan que tienen seguro. Pero ahora las compañías evidentemente han notado que necesitan ofrecer ese servicio. Por lo tanto, también hay seguros contra robos. Nos pareció un dato importante a tener en cuenta y por eso le vamos a presentar esta entrevista que sostuvimos con un representante de seguros de nuestra localidad y nos comenta de qué se trata. Sí, la verdad que la cobertura para motocicletas y motonetas, ¿no es cierto? Que motonetas se refieren a los que son hasta 50 cilindradas y a partir de ahí en adelante ya se consideran motocicletas, ¿no es cierto? Para ambos casos hay cobertura hace mucho tiempo, simplemente que bueno, por ahí algunos consideran de que el costo es un poco elevado y quizás algunos nos acercan. Son muchos los casos que tienen cobertura, pero así también debemos hablar de los casos que no lo tienen, ¿no es cierto? Y para el caso de las motonetas y las motocicletas, ambos casos tienen cobertura contra tercero, como la ley lo exige, ¿no es cierto? Y a partir de ahí ahora, ¿no es cierto?, surgió la modalidad como para otorgarle cobertura de robo, cosa que por ahí se venía pretendiendo hace mucho tiempo de muchos motociclistas, ¿no es cierto?, porque en principio consideremos que no se consideraban zona de riesgo, ¿no es cierto?, y ahora sí ya Montecarlo y otras localidades de la provincia están sufriendo daños de robo y bueno, ahora en este caso Rivadavia está ofreciendo la alternativa de brindarle esa cobertura de robo también, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo ya venían solicitando, ¿no?, haciendo información acerca de eso y bueno, ahora sí ya es un hecho. Rivadavia implementó, solo que son con algunos requisitos, ¿no es cierto?, a partir de 125 cilindradas y el año 2009 en adelante son los que pueden llegar a tener ese tipo de cobertura, ¿no es cierto?, no para todos. No, hoy por hoy el arancel para una motocicleta está en 84 pesos, ¿no es cierto? Creemos que es un arancel posible de pagar. Y en el caso de una motoneta, que como le decía, hasta 50 cilindradas, está en 75 pesos, ¿no es cierto? Y un arancel ahora, aprovechando la ocasión, para decir que la cobertura para una motocicleta con cobertura de casco o robo, como se lo conoce comúnmente, tendríamos que estar hablando entre 200 y 220 pesos, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora también existe la posibilidad de asegurar la moto contra robo. No es un tema menor, por supuesto, los costos no son muy bajos, pero sin embargo está la opción. Y es para tenerlo en cuenta, porque la cantidad de robos de motos que han sucedido a lo largo de estos últimos años en Montecarlo es alarmante. Motochorros. Seguramente el tema no se acaba acá, hay mucho todavía por hablar. Hay casos de bandas que evidentemente nosotros lo pudimos notar, actúan robando motos en Montecarlo, la llevan al Dorado, la comercializan allá, o en su defecto la llevan a Puerto Rico, se vende allá, las de Puerto Rico las traen a Montecarlo, se vende aquí, así está funcionando. Entonces, a los propietarios de motos que legalmente tienen su vehículo, lo cuidan, lo ganaron con mucho esfuerzo, traten de tener sus papeles en orden, toda vez que van a realizar una compra de una motocicleta usada, vayan a un gestor, controlen el dominio, controlen el chasis, pregunten en la municipalidad si hay registros acerca de ese vehículo, para que todo esté en orden. Hay un proyecto a nivel nacional, brevemente voy a contar esto, para evitar el delito de motochorros, que consistía en obligar
o establecer como obligatoriedad que los motociclistas utilicen un chaleco reflectante con el número de documento de la persona y el dominio de la motocicleta, que esto está todavía siendo debatido, los motociclistas se opusieron, por supuesto, pero es una medida a estudiar, a tener en cuenta, por lo menos le permite a los oficiales, a la gente de tránsito, tener un control un poco más claro de los motociclistas que circulan. Bueno, nos estamos despidiendo. Como siempre, les queremos dedicar un espacio a la noticia positiva, a lo que nos pareció importante, a lo positivo de nuestra localidad. Y la verdad que entendíamos que este recital que presentaron distintas iglesias de nuestra localidad, que se denominó La Fe Nos Une, no es un tema menor. Teniendo en cuenta que durante mucho tiempo las posiciones eclesiásticas estaban muy bien diferenciadas y divididas, no había una integración, y esto está marcando un cambio para bien, porque no solamente presentaron un espectáculo musical con grandes bandas, excelentes bandas, sino que la gente respondió, y aparte el fin es totalmente loable, es contra las adicciones. Un trabajo que evidentemente fue tomado por Jorge Lubchinsky, hicieron las gestiones pertinentes y la gente acompañó. Así que hay que felicitar este gesto, hay que reconocerlo, las iglesias siguen teniendo un rol fundamental para formar moralmente a las personas, para que la gente entienda que cometer delitos está mal, dañar a otra persona está mal. La iglesia es la responsable a veces o es la que tiene más autoridad para decirle eso no está bien y que la persona realmente recapacite. Pero por supuesto, la iglesia la hacemos entre todos. Así que queremos felicitar desde Yo Participo a todas las instituciones eclesiásticas que han colaborado con esta idea, que trabajaron y concretaron un proyecto que fue acompañado por la gente y ojalá se repita. Hasta aquí llegamos con esta edición de Yo Participo. Vamos a seguir, por supuesto, con el tema inseguridad porque es largo, porque hay mucho para hablar. Gracias por estar junto a nosotros. Nos vamos a encontrar dentro de 7 días.